Advertencia. Esta historia contiene temas de muerte, angustia y experiencias que pueden resultar perturbadoras. Si estás en un momento vulnerable, cuida de ti antes de escuchar. ¿Estás en la oscuridad de tu cuarto? Entonces escucha esto con cuidado. Me llamo Roberto, y lo que voy a contar te va a helar la sangre si alguna vez creíste que hay cosas que solo existen en cuentos. Lo que viví en Catemaco cambió mi vida. No es ficción. No es leyenda contada entre cervezas para asustar. Es lo que vi. Y todavía lo veo. Mi tía Esperanza no era una mujer fácil de impresionar. Trabajó toda su vida en una cocina, levantándose antes del sol, repartiendo tortillas y consejos con la misma mano. Dormía poco, reía menos desde que perdió a su marido. Y siempre tenía la casa impecable, a pesar de la edad. Pero algo en su interior se fue apagando de a poco. Primero fue el apetito. Dejaba el plato a medias. Decía que no le sabía a nada. Después vinieron las noches sin sueño. Me llamaba a la madrugada porque decía que veía sombras en el pasillo. Hablaba de voces que le decían su nombre. Le salieron manchas pálidas en la piel. Y la mirada. La mirada se le fue como quien se queda sin luz. Los médicos no encontraron nada. Hicieron análisis, radiografías, tomografías. Todo normal, decían, con la amabilidad profesional que ya está cansada de explicar que se han quedado sin respuestas. Mi madre era de oración discreta, de misa los domingos y veladoras en la cocina. Pero cuando las soluciones médicas fallan, la gente empieza a mirar hacia donde no miraba antes. Mi madre buscó remedios caseros, curas de abuela. Y finalmente, alguien le habló de Catemaco. Me arruiné escuchando los nervios de mi madre en la línea. No quiero que Esperanza se vaya así, Roberto. Y si hay algo que los doctores no ven. Yo tampoco quería perderla. Así que fuimos. Si conoces Catemaco lo imaginas. La laguna plateada al amanecer, los barcos recostados, la neblina que se pega a los mangles. Pero no vine a tomar fotos ni a impresionar a nadie. Vine porque la necesidad de la familia convierte los lugares en destinos de último recurso. Llegamos un día gris, con la camioneta llena de bolsas y de preguntas. Las calles empedradas tenían puestos donde vendían hierbas, veladoras, amuletos, y la gente miraba con la indiferencia de quien oye rumores a diario. No se lo dije a mi tía. ¿Cómo explicar que la iba a llevar a otro lado? Para algo que ni siquiera podíamos nombrar sin descubrirse ridículos. Nos recomendaron a un hombre, Don Evaristo. No era un nombre que apareciera en carteles turísticos. Era una recomendación escueta. Ve a la casa de la Loma, dicha en voz baja. La casa de Don Evaristo olía a copal y humedad. Entrar allá fue como cruzar un umbral entre lo que soy y lo que no quería saber. Había imágenes amontonadas, velas de colores mezcladas con exvotos, pequeñas figuras talladas en madera, y un altar que no sabía si tenía más memoria que incongruencias. Todo olía a lo que los turistas llaman misticismo, y a la vez a una cotidianeidad rara. Alguien había colocado un termómetro casero junto a una caja de tabaco. Un radio viejo susurraba canciones que no terminaban de ser música. Don Evaristo fue amable con la voz rasposa de quien guarda secretos desde hace años. No era un villano de película ni un curandero perfecto. Era un hombre mayor, con manos manchadas de trabajo, ojos que te buscan para medir la verdad que traes. Nos miró a los ojos y dijo en voz baja que a mi tía le habían hecho un trabajo. Lo dijo así, sin florituras. Trabajo. No explicó con excesos. No estuvo dispuesto a dar garantía. Me entregó una lista y una regla. La lista: pollo negro, aguardiente, tabaco, veladoras rojas, flores y algunas monedas. La regla, pronunciada con la gravedad de un juramento: no entres al círculo. Nunca. Esa lista parecía un teatro de superstición hasta que la sostuve entre las manos. No soy hombre de ritos. Crecí con la bendición de la cocina y con el crujir de las noticias de la tarde. Pero cuando alguien me miró y me dijo: si lo haces mal, lo empeoras,
La lista dejó de ser graciosa. Aquí hay algo importante. No voy a explicar cómo se hacen las cosas, ni dar instrucciones. No daré pasos ni tiempos. Lo que te relato es un testimonio. La diferencia entre enseñarte y contarte lo que pasó es grande. Yo no quiero que nadie intente repetirlo. Antes de salir de su casa, don Evaristo habló de algo que en Catemaco llaman con respeto y miedo: la bruja. Dijo, como quien repite nombres que arman una advertencia colectiva, que detrás de algunas prácticas hay presencias antiguas. Dicen que hay una figura, murmuró, cuya sombra se apodera de lo que quiere. No siempre aparece con rostro propio. A veces viene con la cara de quien más quieres. No dijo más. No dio nombres ni direcciones. Solo dejó una frase que me demostró que la palabra bruja no era para turistas. Estaba envuelta en susurros locales, en un rumor que no quiere ser probado. Para mi madre, esa palabra fue como un golpe que no sabía si aceptar o esconder. Para mí, fue una amenaza velada que no entendía del todo. Lo único que se sintió preciso fue la norma del círculo. No entres. No explicaré la forma ni cómo se marca. Solo diré que hay límites y que romperlos tiene consecuencias que yo aprendí a temer. Salimos con las cosas en bolsas plásticas. El pollo negro olía a algo que no sabría describir. El aguardiente ardía en la garganta aún dentro de la botella. El tabaco estaba envuelto con cuidado. Mi madre lloró en el asiento, no de vergüenza ni de fe, sino de agotamiento. No es lo mismo que la gente imagine. La fe que nos llevó no era una fe de certezas, era fe de desesperación. Condujimos hacia un hotel barato. Dormimos mal, no porque el cuarto fuera incómodo, sino porque la culpa y la duda comparten almohada con alguien que espera resultados. Esa noche hubo pequeños signos que me prepararon sin saber para lo que vendría. El GPS se volvió una traición. Nos decía que dobláramos y las coordenadas parecían querer que nos perdiéramos. La linterna del celular titilaba como si tuviera miedo a la oscuridad. Los perros del pueblo no ladraban. Su silencio era casi una advertencia. Yo, que siempre tuve la mezcla de incredulidad y pragmatismo, sentí que había cruzado una línea donde la lógica deja de ser la única forma de razonamiento. Antes de seguir, si esta historia te interesa y quieres escuchar lo que pasó aquella noche, porque lo que viene no se puede contar así, de cualquier manera, suscríbete y dale like. No por mí, sino para que más personas compartan sus propios encuentros con lo inexplicable. Si no te interesa, sigue leyendo igual. No tengo dudas de que esto te va a tocar de algún modo. La noche en que fuimos al monte no la voy a olvidar. Íbamos en un coche pequeño, 3 personas, 2 bolsitas húmedas en el regazo, y la respiración contenida como quien entra a una sala de espera donde nadie quiere hablar. El camino se internó en la penumbra de árboles y sombras largas. El aire dejó de ser aire, y se volvió algo que no respirabas del todo. Cada pulmón parecía medir la distancia entre lo que éramos y lo que podría reclamarnos. Llegamos a la ceiba. No la llamó árbol porque una palabra no alcanza a describir la textura viva que tenía. Era un tronco ancho, pegado a la tierra de una manera que la tierra le pertenecía. Dentro de las historias del pueblo, la hacen sagrada o peligrosa según quien las cuente. Allí se dibujó un círculo. No voy a explicar cómo. Voy a decir lo que sentí. Una línea que separaba mundos. Las velas rojas, encendidas, parpadeaban como si respiraran. Olor a copal, a tierra húmeda, a algo que olía a recuerdos no vividos. Las voces comenzaron como un murmullo, no palabras claras, sino la sensación de que alguien conversaba muy cerca, pero sin idioma humano. Colocamos las cosas fuera del límite. Las reglas eran claras, y don Evaristo lo había repetido. Dejar todo fuera, respetar la demarcación. Yo estuve parado a un lado, observando a mi madre y a mi tía. Esperanza estaba pálida, pero se mantenía erguida por la fuerza de quien quiere agradar hasta el final. Sonreía con los labios tensos, con la esperanza pegada a la boca. Y entonces ocurrió lo que nadie quiere que ocurra. Dentro del círculo, la figura apareció. Al principio pensé que eran imaginaciones compartidas. Una silueta emergió en la penumbra, avanzando con una lentitud que parecía ridículamente teatral. Era mi tía, pero no del todo. Era su forma,
el cabello recogido, la manera de sostenerse, la voz que pedía auxilio. Roberto, dijo, y yo caí en la trampa de la certeza instantánea. Mi corazón saltó. Unos pasos más y hubiera cruzado. Hubiera roto la regla con mi propio cuerpo para salvarla. Pero vi algo que me detuvo. Fue un detalle en su sonrisa. La boca se abrió de una manera que ella nunca lo hizo, y los dientes no parecían dentadura común. Eran demasiados, o mal puestos, o reflejaban la luz de una manera que no correspondía. Sus ojos, al contacto con los míos, se volvieron pozos opacos. Si alguna vez viste una mirada que no corresponde al rostro donde habita, sabrás lo que sentí. No era mi tía mirando, era otra cosa usando su memoria. El ser toma la forma. Dicen que toma los rostros de lo amado, murmuró don Evaristo detrás de mí, como si hablara con la voz de alguien que ya sabe la lección. Su calma me enfrió. No era un consuelo, era una advertencia que yo ahora tenía presente en carne viva. La figura habló con la voz de esperanza. No me dejaste, dijo. No fue un reproche de la tía que conocía, sino una acusación desde algo que se alimenta de culpa. Y en el silencio que siguió, algo tocó mi hombro. Fue un toque ligero, frío, como si alguien hubiera repasado mi piel con la punta de un dedo. Me giré. No había nadie. La linterna titiló y la sombra se movió. No puedo describir exactamente el momento en que decidí huir. Algunas personas piensan que la valentía y la cobardía son antagónicas. Yo aprendí que la decisión que tomas en un segundo no siempre es por valor. Muchas veces es por instinto y por el miedo que se instala en las vísceras. Corrí sin mirar atrás. Sentí que algo me seguía, que había una presión en el aire detrás de la nuca. Oí un sonido como un chasquido de huesos, o quizá era solo una rama, o quizá era algo más que no tiene nombre en el diccionario. Corrí hasta que el monte quedó atrás y las luces del pueblo se volvieron una marea. Regresamos a la casa de don Evaristo con el cuerpo temblando y las palabras atascadas. Me dijo, con la fría lógica de quien sabe que el mundo tiene caras que no son limables: hiciste lo correcto en no entrar al círculo. Me miró con esa claridad que a veces asusta más que la incertidumbre. No me dijo, te perdono, ni hiciste mal. Me sacó una palabra que se quedó pegada: resistencia. Fue un alivio tenso. Alguien se acercó y dijo que la cosa, el trabajo, se había visto frustrado momentáneamente, que habíamos hecho lo que debía hacerse para ganar tiempo. Durante semanas pareció que funcionó. Mi tía mejoró. Sus noches dejaron de ser del todo interminables. Comía un poco más. Reía a trompicones. Nosotros respirábamos con la sensación de haber hecho lo necesario. Pero esa sensación era frágil. A veces la vida da regalos temporales que solo empeoran la herida cuando se van. No pasó mucho tiempo antes de que la muerte se asomara con la indiferencia de quien no necesita invitación. Meses después mi tía Esperanza murió. No voy a describir la agonía ni momentos gratuitos. Fue una muerte que dejó huecos. Algunos vecinos dijeron que había sido una mala racha, otros que no la iban a enterrar sin hablar de lo visto. Para mí, su partida fue una mezcla de alivio por dejar el sufrimiento y culpa por todo lo que hice y no hice aquella noche en la Ceiba. Después de su muerte vinieron las secuelas que me persiguen hasta hoy. Las noches volvieron a cobrar un tinte más oscuro. Veo figuras en habitaciones vacías. Escucho voces que desaparecen cuando la luz entra. A veces me levanto en la madrugada y siento una respiración junto a mi oído. Pienso que es el respiro de la casa, que el pueblo se acuerda de mí por algo que pasó. La gente cree que la culpa duele, y es cierto, pero lo que duele más es la certeza de que algo sigue allí. Esto no lo digo como sentencia, sino como testigo. Las imágenes no me abandonan. Con el tiempo, entendí que en Catemaco hay rumores que se arman como telas. Alguien me habló de una figura femenina que la gente, sin llamar por su nombre, llama la bruja. Dicen que no es una sola persona, susurró una mujer que nos vendió velas. Dice la gente que a veces es un lugar, otras un trabajo, y otras una presencia que se cuida de que la gente no la nombre. Esa ambigüedad me dejó sin aire. ¿Era una persona real? ¿Era un patrón que se repetía? ¿Era una palabra para explicar lo que no querían explicar? Don Evaristo no negó ni confirmó. Me dijo que hay misterios que la gente deja como legado, y que algunos de esos legados no son para los curiosos.
Con el tiempo, me di cuenta de algo que quizás explique por qué me marcó tanto. La figura que vi no solo imitó a mi tía, habló como ella, suplicó como ella, acusó como ella. Si quien sea que habita esos recovecos puede vestirse con los rostros de lo amado, entonces la línea entre ayuda y daño se vuelve insólitamente delgada. Y yo viví en esa franja. Desde aquella noche he tenido sueños con la ceiba. En los sueños la luz es fría y las velas no laten. Las voces son claras y me dicen cosas que no logro retener en la mañana. La culpa aparece en fragmentos. A veces me veo a mí mismo entrando al círculo. Otras veo a mi madre lavando platos, con las manos temblorosas, repitiendo una frase. Hicimos lo que pudimos. No sé si hicimos lo suficiente. No sé si hay suficiente explicación humana para lo que ocurrió. He intentado racionalizarlo todo. He buscado documentos, he hablado con médicos, con vecinos, con aquel que vende velas. Todos tienen una versión. Todos tienen una pieza del rompecabezas. Nadie tiene la imagen completa. Algunos me dijeron que la palabra bruja es más una construcción que una persona. Otros afirmaron, con el desdén de quien repite la historia familiar, que hay familias que guardan secretos y los transmiten. Yo, que solo sé lo que vi, prefiero guardar el rumor y la experiencia juntos. Dicen que hay una bruja. Yo sé que algo tomó la forma de mi tía. Esa incertidumbre se volvió una presencia silenciosa. Cuando se apagan las luces, mi cabeza se llena de imágenes que no quiero ver. Veo la sonrisa de la figura aquella noche con dientes que no correspondían. Una sonrisa que no se olvida porque no tiene nombre humano. Veo la línea del círculo como una herida en la tierra. Siento el toque en el hombro como una deuda que no puedo pagar. La gente piensa que los lugares marcan. Catemaco me marcó en un sentido que no supe entender hasta después. No es que el pueblo sea malo, es que algunas tradiciones, algunas historias, conviven con presencias que la ciudad moderna no comprende. La gente que me ayudó rompió mi paciencia y la reconstruyó de otra forma. Don Evaristo me miró al despedirnos de la última vez y dijo algo que resonó como una sentencia y como una advertencia. Hay secretos que respiran por sí solos. No todo lo que respira necesita que lo vean para existir. Dijo, se respira, en lugar de existe. Fue un matiz que no supe decodificar. Y llego al punto donde me hallo ahora. La vida siguió un ritmo extraño. Enterramos a Esperanza con flores simples. La vecina trajo tamales. Mi madre se volvió más callada. Yo comencé a ver cosas que la gente atribuía a estrés postraumático. Pero una noche, semanas después del entierro, me desperté y juraría que vi a mi tía sentada en la mecedora de la sala. La figura estaba allí, inmóvil, como si la madera la sostuviera más que la vida. Me acerqué con la mano temblando, y la luz se abrió. No había nadie, solo un bulto de ropa y el humo de algo que se había apagado. La sensación que me dejó fue una mezcla de alivio y ofensa. Alivio porque no era ella. Ofensa porque algo jugaba con nuestro dolor. No quiero que pienses que todo eso me transformó en un ermitaño. Salgo, trabajo, veo a mis amigos. Pero hay una fisura que no se suelda. Hay noches en que al cruzar la silla de la cocina siento que alguien me observa desde atrás, con la familiaridad de quien espera que vuelvas. La culpabilidad es antigua y moderna. Me persigue como un teléfono perdido que suena sin descanso. Lo que llama la atención, y lo que me permite escribir esto hoy, es que no soy el único que tiene historias. Conocí a una mujer que perdió a su hermano, y dijo que antes de morir, él anunció la llegada de la Señora del Monte. Otro señor contó que su abuela juraba que una figura robaba el rostro de los muertos. No se ponían de acuerdo en detalles, pero sí en un clima. La sensación de que hay algo que no termina de desaparecer. La palabra bruja se usaba con cautela, como si fuera una etiqueta que al fijarse pudiera invocar lo invocable. He hablado de todo esto sin entrar en detalles que puedan interpretarse como instrucciones. No quiero que nadie repita lo que hice. No quiero que nadie confíe en que hay soluciones mágicas. No creo en certezas. Creo en el miedo que se instala cuando no hay respuestas, y en la necesidad de contar lo que se vivió, para no dejarlo como rumor. Hay una cosa que no te he contado con claridad, y que te diré ahora porque es fundamental para entender por qué me siento como me siento. La figura que vi no solo imitó la forma de mi tía, se permitió usar su memoria para culparme.
Me gritó que no la había salvado. Es difícil explicarlo sin sonar loco. Es fácil para la gente simplemente decir, fue la culpa, eres culpable, y con eso archivarlo todo. Pero es distinto cuando una voz, que suena como la de quien más amas, te acusa. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo se contesta a una voz que te pregunta por qué no la salvaste, si la persona cuya voz escuchas ya no es quien la pronuncia? Esa acusación se instaló en mi casa. Se mezcló con los ruidos nocturnos, con las puertas que crujían, con el silbido del agua caliente. Me sentía observado, me sentía medido, me sentía como alguien que lleva una deuda antigua inscrita en su espalda. Y aún así, en medio de todo ese naufragio, a veces pienso que tal vez la bruja no es necesariamente un agente de maldad absoluta. Tal vez es una forma de explicar la injusticia de la muerte, la incomprensión de los médicos, la impotencia de los que amamos. Pero hay algo que me empuja a no quedarme con esa explicación racional. La mirada de la figura dentro del círculo no era humana. Había algo inhumano en la manera en que me señaló con la boca de mi tía, y eso es lo que me despierta a la noche. Algunos me han dicho que regrese a Catemaco, que busque respuestas, que hable con don Evaristo otra vez, que lo cierre todo. No sé si se puede cerrar algo que no comprende fronteras claras. Otros me han aconsejado silencio. Deja que las cosas pasen, me dicen. Pero hay otra cosa que aprendí. Los secretos no son inocentes. Se guardan, se transmiten, se protegen. Hay gente que prefiere que la casa del monte permanezca intacta, porque los secretos dan negocio, dan identidad. Yo no quiero acusar a nadie. No voy a decir que hay conspiraciones. Solo sé que hay un rumor grande, una palabra que se pronuncia con miedo, la bruja. Aún así, hay un detalle final que te daré porque tiene peso en por qué sigo contando esto. En la última conversación que tuve con don Evaristo, me dijo algo sobre la flexibilidad de las formas. Lo peligroso, me dijo, es que tómalo querido. No siempre lo veas. A veces aparece como un favor, a veces como una deuda que debe pagarse. Me miró directo a los ojos, y añadió, no la busques. Si te busca, sabrás que lo hace. Eso fue todo. No me dio una solución. No me dio una garantía. Solo dejó esa frase que parece una consigna. No la busques. Si te busca, sabrás que lo hace. Esa frase me ha perseguido durante meses. Me han sucedido cosas que justifican vértigo. Una fotografía de la familia donde mi tía aparece distinta. Un olor a copal que no se corresponde con la hora. Una risa que corta la respiración en momentos en los que no debería haber risa. Y la pregunta que me acompaña es la misma que me hizo correr aquella noche. Hubiera sido diferente si hubiera roto la regla. ¿Hubiera salvado algo o hubiera traído algo peor? No lo sé. Me queda la pregunta y la sensación de que hay secretos en Catemaco, secretos oscuros, relacionados con lo que la gente, en voz baja, llama la bruja. No digo que exista una sola bruja con nombre y apellido. Digo que hay una presencia, un entramado de cosas y personas, de historias y prácticas, que funcionan como una red donde lo que amas puede volverse en tu contra. Y aquí, en este punto, es donde la historia se abre y se hace más amarga. Desde que mi tía murió, hay noches en que una figura, a veces apenas un pliegue en la sombra, otras veces una cara casi humana, aparece al filo de mi vida cotidiana. A veces la veo desde la ventana del trabajo, otras cuando me hago el dormido para no escucharla. Y en esos momentos me recuerdo a mí mismo en la ceiba, corriendo, sin mirar atrás. Me recuerdo la regla y la desobedezco en la imaginación. Me veo entrando y sacando a mi tía de ese círculo. Pero la realidad fue distinta. Corrí. Y ahora la cuenta viene con intereses. Si has llegado hasta aquí, tal vez sientas la misma respiración que yo sentí aquella noche. Tal vez hayas conocido a alguien que volvió de la noche con la mirada rota. Tal vez hayas guardado un secreto similar en la garganta. Cuéntamelo en los comentarios si te atreves. Si quieres más historias sobre lugares donde los rumores toman cuerpo, suscríbete y dime si crees que lo que vi fue real o un espejismo de la culpa. Lo último que te diré antes de cerrar este episodio es una cosa que todavía me quema. Hay preguntas que no se pueden contestar con la lógica ni con la piedad. ¿Qué es lo que verdaderamente llaman la bruja en Catemaco? ¿Un ser? ¿Una costumbre? ¿Un rumor?
Si tuviera que responder con una sola palabra, diría indefinido. Y esa indefinición es la que asfixia. La noche que corrí no solo me dejó el recuerdo del toque en el hombro, me dejó una certeza. Los secretos no descansan, se esconden, y a veces toman la forma de lo que más quieres para atraparte cuando vuelves la espalda. En mi casa las luces parpadean a veces sin razón, en mi teléfono hay mensajes sin remitente, en mi sueño aparece siempre la misma escena, la ceiba, las velas, el círculo, y alguien que me mira con la sonrisa de esperanza y con dientes que no le pertenecen. Y aún queda algo por decir, algo que no he contado del todo y que pesa como una losa. Esa noche, al huir, sentí que algo me decía su nombre. No es un nombre humano, no es un nombre que pueda repetir sin que la garganta se me cierre. Por ahora lo guardo en silencio, porque hay palabras que invitan cuando las pronuncias. Pero sé que ese nombre existe, o al menos existe la intención detrás de él. Y sé que si hay secretos oscuros en Catemaco, no todos los ojos están dispuestos a verlos. Algunos prefieren que sigan siendo susurros. Hay mucho más que necesito contarte sobre lo que vino después. Hay conversaciones que todavía no te he narrado, objetos que encontré, fotografías que se movieron solas, y gente que me ofreció explicaciones que no calman. Hay un momento que no he descrito aún, el instante exacto en que me di cuenta de que la presencia no solo buscaba a mi tía, sino que me había elegido a mí como custodio involuntario de algo que no quería. Pero ese momento merece su propio relato, porque para entenderlo hay que entrar en la casa donde encontré la vieja manta con olor a humo y en el libro con hojas arrancadas que nadie supo decir de quién era. Si te interesa saber cómo seguí y qué pasó cuando volví a mirar a la ceiba con otros ojos, qué me dijo una mujer anciana que vivía en la ladera y cómo terminé sosteniendo una fotografía que no reconocía, dímelo, porque lo que sigue no es solo la noche, es lo que se levanta después, y eso te dejará sin aliento. Volví a Catemaco porque las preguntas no se callaban. No fue un regreso de turista, ni una expedición de curiosidad. Fue la necesidad de mirar la herida donde más dolía. Regresé con la sensación de que algo me había dejado una marca que no se veía en la piel, pero sí en la mirada. Volví con el mismo cuerpo, pero con la urgencia de entender por qué aquella noche había decidido correr en vez de quedarse. La primera pista estaba, de forma absurda, en la casa de mi infancia, una vieja manta con olor a humo que mi madre tenía guardada en un baúl y que, después del entierro, apareció en el suelo de la cocina como si alguien la hubiera dejado caer con prisa. No la había abierto hasta entonces. Esa manta, al contacto, olía a copal y a algo más antiguo, como si hubiera absorbido la memoria de otras manos. Dentro del baúl también encontré una fotografía borrosa. La tía Esperanza sonreía, pero su sonrisa no estaba alineada con su rostro. Parecía haber sido recortada y pegada en el papel. No era un truco de la cámara, era algo más sutil y perturbador. La foto tuvo un movimiento que no supe justificar. Cuando la sostuve junto a la ventana, la luz la transformó, y por un instante la sonrisa pareció alargarse, como si las sombras en el papel jugaran con la realidad. No quiero que pienses que todo lo que cuento es espectacular. La mayoría de las señales fueron pequeñas, objetos fuera de lugar, un olor que aparece sin fuente, un ruido que se repite en la madrugada, una tela que se arruga como si alguien se hubiera sentado en la cama. Pero la suma de esas pequeñas cosas construyó una certeza fría. Ya no era solo el recuerdo del monte. Había algo en mi casa que me recordaba la noche en la ceiba. Empecé a sentir que yo ya no solo era testigo, era custodio de algo que había llegado pegado a mi sombra. Fue entonces cuando conocí a la mujer de la ladera. Vivía en una casita de madera, con plantas secas colgando del techo y una puerta que crujía como si hablara sola. La encontré por casualidad, buscando un lugar donde tomar agua y preguntar sin dar muchas explicaciones. Ella se llamó Doña Amalia y tenía la nariz moteada por el sol. Manos de quemadas de hervir cosas interminables. Pero sus ojos conservaban una lucidez coherente y directa que me desarmó. La gente viene por remedios y se queda con preguntas, dijo sin presentarse de más. ¿Y a usted qué le trajo, muchacho?
Le conté lo que pude sin melodrama. Le hablé de la tía, de la noche, de la huida. No esperaba compasión ni terapia. Esperaba quizá un rumor que cerrara la grieta. Doña Amalia no se sorprendió. Sonrió con una tristeza que no burló mi incredulidad. Hay historias y hay nombres. A veces coinciden. Otras no. Aquí la gente usa una palabra con cuidado. La palabra no siempre nombra a una sola. A veces es un lugar. A veces un modo de hacer. A veces una persona. Y a veces lo que llaman la bruja es una costumbre que no se quiere nombrar por miedo a que se haga más grande. Le pedí que me hablara de la casa en la loma, de don Evaristo. No me dio datos precisos. Me contó fragmentos. Dicen que cuando ella ocupaba el monte, las noches eran otras, que ponían mantas y que había libros que nadie debía leer, que había madres que cerraban los ojos y juraban que la voz no era de su hijo. Pero lo que vale no es el nombre. Lo que vale es lo que hace. Tómalo, querido. Y ahí lo dijo otra vez, con la simpleza de quien repite lecciones viejas. Tómalo, querido. No me dio soluciones. No me dio absoluciones. Me ofreció algo que no esperaba. Un recuerdo. Me contó de una foto. De un tono. De cómo la gente intentaba tapar lo inexplicable con supersticiones. Me habló de un libro que circulaba entre casas. Un cuaderno de hojas arrancadas, con nombres escritos y tachados. Y me dijo sin indicarme nada, que la página que faltaba siempre era de los que no regresaban bien. Sus palabras eran precisas, y al mismo tiempo elusivas. Habló de una manera de guardar secretos que no debía ser perturbada. Esa noche, con la foto de la tía en la mano, y la manta pegada al pecho, regresé a la casa en la loma. No me encontré con la grandilocuencia. Encontré una puerta entreabierta, un cántaro con agua que no olía a nada en particular, y en una repisa un libro mal encuadernado con hojas arrancadas. No sé por qué pensé en el libro como si fuera un juramento. Lo tomé con cuidado. Las hojas que quedaban tenían nombres escritos en tinta corrida. Algunas fechas. Algunas notas con borrones. Había la sensación de listas. Nombres para recordar. Nombres para vigilar. Nombres para olvidar. En una de las páginas, con la caligrafía corrida y confundida, alguien había escrito una palabra y luego la había tachado tantas veces que la tinta se había comido el papel. La palabra borrada parecía un intento de nombrar algo que no admitía nombre. Por prudencia y por indicación de lo que me enseñaron, voy a usar la palabra que quedó en blanco. Indefinido. Era como si esa página hubiese estado reservada para lo que nadie debía decir con claridad. Encontré junto al libro una fotografía que no había visto antes. Era una reunión de gente frente a una fogata. Al centro, una mujer que no reconocí. Su figura estaba pegada a la sombra como si ambos fueran una sola cosa. Al fondo, entre los árboles, se veía a una persona con la pose de esperanza. No supe si era un engaño. Sentí que la habitación se encogía. La foto se deslizaba entre mis dedos como si quisiera escapar. Empecé a registrar coincidencias. La fotografía que se movía en la casa de mi madre, el libro con hojas arrancadas, la manta con olor a humo. No creas que fue una evidencia irrefutable. Todo seguía siendo frágil, susceptible de explicación racional. Pero la suma de detalles me empujó a una decisión. Necesitaba hablar con don Evaristo otra vez. No esperaba hallar respuestas definitivas, esperaba tal vez que las piezas se acomodaran lo suficiente para que mi culpa dejara de ser un peso sin nombre. La conversación con don Evaristo fue, como la anterior, un catálogo de medias verdades y silencios. Me lo encontré en la puerta de su casa con la mirada gastada, y de nuevo hubo copal en el aire. Le conté lo del libro, la foto, la manta. No le mostré todo. Tenía miedo de que alguna invisibilidad me siguiera por enseñar demasiado. Él escuchó sin incriminar, sin perdonar, con esa serenidad de quien ha visto la deformación de miles de relatos. No todo lo que existe tiene motor humano, me dijo al fin. Algunas cosas se perpetúan porque alguien las alimenta sin saber, otras porque nadie las nombra. Lo peligroso no es lo que hace a la gente anochecer, lo peligroso es lo que heredamos con costumbres que nunca cuestionamos. Quise preguntarle si sabía de páginas arrancadas, de fotografías que cambiaban, de mantas que olían a humo.
Él inclinó la cabeza y con una voz más baja dijo: «Hay registros que la gente guarda para que el mundo tenga un nombre, pero el nombre a veces es una trampilla. Si un nombre se pronuncia, el rumor crece. Si se calla, se solidifica en la sombra». Puso la mano en el libro que llevaba sobre la mesa, pero no me dejó verlo. No quiso que buscara lo que no se tiene que buscar. Le pedí una explicación que fuera más allá de la metáfora. Quería algo que salvara mi culpa o que me la devolviera con condiciones claras. Él solo negó con la cabeza y dijo: «Lo que te tocó no es una lección para todos. A veces preferimos no tener un mapa, porque los mapas invitan a quienes no deben venir». No quiso decir más. En su mirada, sin embargo, pude ver el peso de los años. Una gente que aprende a no pronunciar para que el silencio funcione como cortafuegos. Esa respuesta me enfureció y me calmó a la vez. Me enfureció porque sentí que me engañaba con palabras, y me calmó porque por una vez alguien parecía sostener la misma ambigüedad que yo. Hablamos poco más. Se despidió con una frase que no olvidaré: «Toma lo que tengas que tomar, guárdalo, y sobre todo, no lo nombres a la ligera». Las palabras son puertas, algunas mejor cerradas. Las semanas siguientes fueron un trazo entre lo cotidiano y lo absurdo. Volví a mi ciudad con la fotografía, la manta y una copia borrosa de la página que pude fotografiar del libro antes de que don Evaristo la retirara. Esa copia estaba incompleta. La tinta manchaba el papel y la palabra tachada quedaba como un hueco inquietante donde debería haber estado un nombre. Las manifestaciones cambiaron de formato. Ya no eran solo sonidos en la noche, sino sentimientos que me abordaban en la luz del día. Caminando por la calle, me invadía una sensación de haber pasado por donde ella había pasado. En el trabajo, encontraba manchas en la oficina que no eran de café, como si alguien hubiera rozado el escritorio con los dedos. El teléfono me enviaba mensajes sin remitente con frases sueltas que me devolvían a la ceiba. «No entraste. No la salvaste. Ella recuerda». Las palabras eran lo suficiente crípticas para que nadie me creyera si las mostraba y lo bastante punzantes para que yo viviera con la punzada. Hubo una noche en que decidí enfrentar el miedo con algo de ritual personal. No rituales de los que me prohibieron, sino acciones humildes. Saqué la fotografía y la miré durante horas, intentando descifrar si mi percepción fallaba. Busqué en mi tía, en su risa, en su semblante. Traté de ver si la sonrisa iba y venía por efecto de la luz. No encontré una explicación racional. Lo que hallé fue un detalle menor y decisivo. En la esquina de la foto, alguien había escrito a lápiz un número, y sobre ese número, con la misma tinta borrada del libro, una palabra tachada hasta hacerla ilegible. La combinación resultaba en una dirección sin nombre. Ese rastro me llevó, días después, a una vieja cabaña en la que vivió una mujer que nadie quería nombrar durante las fiestas del pueblo. La cabaña estaba vacía y cubierta de polvo. En el suelo, bajo tablas sueltas, encontré un rinconcito donde alguien había guardado cosas: hojas arrancadas, plumas quemadas, una pequeña cajita con monedas viejas y una nota con la palabra indefinido, escrita con prisa. No era una revelación, sino una constancia. Había otras cosas. Nombres, fechas, la palabra deuda en márgenes y la sensación de que alguien había intentado anotar un patrón que debía permanecer en sombra. Entendí en ese momento algo que me heló. No me habían elegido por casualidad. Había una historia que buscaba continuidad. Y yo, de alguna manera, era su receptor inadvertido. No hay una sola noche de gran combate. La mayoría de las peleas con lo que no se ve son batallas de desgaste. Un ruido aquí, una mirada allí, una fotografía que gira sobre la mesa por la mañana. Lo que sí hubo, sin embargo, fue una secuencia que me acercó a un punto de quiebre. Volví a la ceiba. Esta vez no fui solo ni en secreto. Fui acompañado de doña Amalia y de un hombre que se ofreció a ayudarme. Un señor que aseguró haber visto cosas parecidas en su juventud. Íbamos con la luz del día que aún se pegaba a la nostalgia y con la intención clara de no repetir errores. No íbamos a entrar al círculo. No lo hicimos. Quise dejar claro que no buscaba repetir la huida de la vez pasada. Buscaba entender. Al acercarnos, la ceiba me pareció menos monumental y más desgastada por el uso humano. La tierra alrededor estaba marcada por pisadas antiguas y por quemaduras que no correspondían a fogatos de cocina.
Doña Amalia recogió un pedazo de tela enterrada. Era de la misma manta que había llevado mi madre. Al sostenerla, murmuró una frase que quedó en el aire como un refrán. Lo que se te pega, se te queda. No añadió más. Fue suficiente. Caminamos la periferia del círculo y sentimos la misma vibración que aquella noche. No un sonido, sino una expectativa material, como si la línea en la tierra fuera una costura abierta. En un arbusto cercano, encontré otra fotografía, esta con más personas y con un rostro que me miró con una mezcla de afecto e indiferencia. Era la figura femenina que había visto en la fogata de don Evaristo. Cuando la tomé, la niña que aparece en la esquina se volvió a mirar. Y por un periodo breve, un destello de segundos, sentí que la imagen cobraba una profundidad imposible. No supe si era el sol o la memoria, pero supe algo más. La fotografía no capturaba solo el pasado. Era un espejo que permitía que algo del pasado volviera a intentar alojarse en el presente. En el regreso, alguien pisó una rama, y el sonido se propagó por la noche como un latido. Miré hacia atrás y por un segundo vi la sombra de una mujer, no contigua al grupo, sino como posada sobre el lugar donde mi corazón latía más fuerte. No pude decir si la vi o la imaginé. Entre el grupo hubo quien no vio nada, y eso me dejó solo en la percepción, que es muchas veces peor que la soledad objetiva. Después de ese regreso algo cambió en mí. La certeza de que algo me había elegido fue reemplazada por la comprensión de que, de alguna forma, yo había permitido ser elegido. No por voluntad, sino por omisión. Esa noción me hizo ver la culpa de otra manera, no solo por no entrar al círculo, sino por no haber comprendido el alcance de la herida ajena antes de que fuera tarde. La bruja, o lo que sea que llamaban así, parecía alimentarse menos de actos concretos que de vacíos, de nombres no dichos, de promesas no cumplidas. La secuencia final que me ha dejado marcado ocurrió una madrugada en que, exhausto, decidí ordenar lo que tenía en casa. Los papeles estaban esparcidos, la manta doblada sobre la silla, la fotografía sobre la mesa. Abrí el libro que conservaba una copia borrosa de la página con la palabra tachada. Y al pasar las hojas, encontré una anotación que no recordaba haber visto. Una frase escrita al margen que decía algo como custodia involuntaria. Y una flecha dirigida al nombre de mi tía. Por un momento, la tinta pareció vibrar. Eso bastó para que una voz, igual a la de mi madre, susurrara mi nombre desde la puerta, y al volverme encontré la cocina vacía, fría, con una taza de café humeante que nadie había bebido. No hubo golpe final, no hubo aparición triunfal. Lo que sí hubo fue una intimidad perversa. La casa empezó a comportarse como un animal que me reconocía como su dueño, y mi vida cotidiana se vio atravesada por pequeños actos que me recordaban la deuda. Encontré la fotografía desplazada por la casa, no en el mismo cuarto, como si alguien la hubiera tomado y la hubiera dejado en distintos lugares para que yo la viera. Oí pasos cuando estaba seguro de que estaba solo. Sentí en la piel la presión de un cuerpo invisible que se acercaba, y muchas veces el perfume inexplicable a copal en las horas en que nadie quemaba nada. Llegó un momento en que me enfrenté a la imposibilidad. Ni el médico que vio a mi tía ni la gente del pueblo tenían una solución para el silencio que se había vuelto presencia en mi vida. Comprendí que mi historia ya no era solo mía, se había convertido en algo que hablaba de otros hilos. Conocí a una mujer que no quiere que su nombre se diga en voz alta, porque según ella, pronunciarlo llamó a algo a su casa. Me contó que cuando era joven, una mujer del monte le ofreció consuelo, que más tarde se transformó en reclamo. Me confesó, con ojos que no sabían si llorar o guardar, que había empezado a mirar a su madre de otra manera, esperando a que la herida volviera con un rostro familiar. Tuve otra conversación con don Evaristo, la última que quiero contar. Fue más privada y más nerviosa que las demás. Le pedí, con la desesperación que ya no ocultaba, una respuesta que no me diera la espalda. ¿Se puede cerrar?, le pregunté. ¿Se puede acabar con esto? Él miró el libro, miró mi cara, y por un momento parecía que hablaba con la edad de sus manos. Cerrar no, dijo. Pero a veces la costumbre cambia.
A veces la historia tiene un resbalón y ya no encuentra la forma de volver. No es un cierre que uno impone, es un abandono. Aunque hay que tener cuidado. Algunas cosas no se van porque no las expulsaste. Se van porque ya no las alimentas. Eso no es lo mismo que hacerles daño. Es dejar de nombrarlas. Le propuse llevarle la pieza del libro que había podido fotografiar y compartir la foto. Él la miró sin tocarla. La dobló en silencio y me devolvió unas palabras que todavía me pesan. La bruja, si la llamamos así, no vive en un cuerpo solo. Es un nombre que recoge acciones, culpas, olvidos. Hay quienes hacen negocio con ese nombre. Hay quienes lo usan para explicar la muerte de lo amado. No es mi caso decirte que la borres. Solo puedo decirte, respira con el peso de tu culpa, pero no la conviertas en altar. Si algo quiere tocar otra vez, lo hará. Y si lo hace, sabrás que fue escogida para ti. O para ti y para nadie más. Eso fue todo. No me dio ritual ni remedio. Me dio, de nuevo, algo ambivalente, la posibilidad de vivir con la duda o de buscar una absolución imposible. Lo siguiente que pasó fue el tiempo, que no arregla nada, pero firma la factura con sellos de costumbre. Aprendí a convivir con la sensación. Acepté que la figura que había visto en la ceiba podía volver a aparecer con el rostro de alguien a quien amaba. Aprendí a no confundir la vida con los ecos. Aprendí también a no hablar con demasiada liviandad del tema, porque las palabras son, en verdad, portales. Hoy vivo con esa fisura. No puedo decir que me he sanado. No puedo decir que la culpa desapareció. Pero sí puedo decir que, entre las cosas que pasan y la nada, elegí contar esto, para que sepas que las historias que se dicen en voz baja tienen apellidos de memoria, y que en ocasiones lo que la gente llama la bruja no es una sola mujer, sino un tejido urdido con costumbres, silencios y decisiones rotas. Sé que este relato no te da un final claro, no te da una explicación que puedas llevar como prueba, te da quizá la proximidad a una sensación, que hay secretos oscuros en Catemaco que respiran y que en algún momento pueden rozar lo que amas. Te lo digo con honestidad y con el cansancio de quien ha sentido esa respiración demasiado cerca. Lo que pronuncio no es una acusación, es un testimonio con límites. Dicen que la bruja no tiene nombre. Yo, a falta de mejor palabra, digo que sigue siendo indefinido. Por mi parte, he decidido no intentar destruir esos objetos que estarán siempre a mi lado, la manta, la foto, el libro de páginas arrancadas. Los tengo porque son evidencia de una herida que no puede silenciarse con la negación, pero también los dejo a la vista para recordar que la vida sigue y que la responsabilidad es vivir con lo que pasó, sin convertirlo en algo que otros deban pagar. A veces me pregunto si la bruja podrá ser entendida como metáfora de la culpa, de la impotencia médica, de las historias que no se atrevieron a decir su nombre, o si verdaderamente habrá algo que tome rostros y ande entre nosotros como si fuera una costumbre con hambre. No tengo la certeza. Tengo, sin embargo, el recuerdo de aquella sonrisa con dientes que no pertenecían, y eso me devuelve la noche en cualquier mesa donde me siente. Nunca diré el nombre que la figura murmuró a la noche que huí, no porque sea cobarde, sino porque hay palabras que, según aprendí, hacen más fuerte aquello que las oye. Hay nombres que actúan como brújulas para lo que no queremos invocar. La única palabra que repito sin riesgo es esta: indefinido. Lo que no se puede precisar a veces es lo que más nos asfixia. Llegados aquí, si has escuchado hasta el final, te pido algo sencillo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido un rumor que no se va, una mirada que no corresponde, una fotografía que parece moverse. ¿Crees que lo que vi fue real o que fue culpa transformada en imagen? Lo que quiero es abrir un diálogo, no una cacería. Si quieres más historias sobre lugares donde la tradición y el miedo se cruzan, suscríbete para que podamos seguir conversando. Cierro con esto. En Catemaco hay secretos, y algunos de ellos son oscuros en el sentido más literal. Absorben la luz y la vuelven rumor. No digo que exista una bruja con nombre y apellido que se pueda señalar en una plaza. Digo que hay una presencia que la gente, con cuidado y miedo, llama así. Es indefinido.
pero habita nuestros silencios. Y mientras existan secretos que no se atreven a nombrar su historia completa, habrá noches en que alguien, en la oscuridad, sintiendo un toque en el hombro, recordará mi historia y pensará si habría actuado distinto. Los oscuros secretos de la bruja de Catemaco que te dejarán sin aliento no son un mito que se agota con explicaciones. Son una red de historias que se pegan a la piel de los vivos. Si te quedas con una imagen de todo esto, que sea esta. La línea del círculo no solo separa mundos, marca dónde los vivos se encuentran con sus decisiones. ¿Entrarías de nuevo? ¿Serías capaz de sostener el precio de salvar a quien amas? Yo corrí. La respuesta a esas preguntas pesa en mis noches.